Sorpréndete con este útil reciclaje creativo, como esta idea que hice reutilizando estos manteles individuales que estaban rotos y otros materiales reciclados. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta idea, además de reutilizar estos individuales de bambú, también voy a reutilizar estos envases que son unos tubos de cartón de patatas fritas. Esta idea que les voy a enseñar sirve tanto para organizar como para decorar. Lo primero que voy a hacer es quitar estos palitos de madera, bueno, en realidad es de bambú, con los que se hacen estos manteles individuales. Y aprovechando que se rompieron, pues la parte de los hilos, pues eso es lo que voy a cortar para separar, ya que voy a reutilizar únicamente los palitos de madera. También vamos a reutilizar dos envases de estos de patatas que voy a medir y cortar según lo que necesito para quitarles en la parte de arriba. A uno le voy a quitar 1 centímetro aproximadamente y al otro le voy a quitar unos 3 o 4 centímetros. Entonces lo marcamos y luego con ayuda del cúter lo vamos a cortar. Cortamos también el otro tubo. Vamos a reutilizar un cartón que puede ser de una caja de cereales y vamos a cortar dos piezas, una para cada tubo. Para la pieza más pequeña vamos a cortar un trozo de cartón que sea mucho más pequeño y para el otro tubo vamos a cortar una pieza de cartón que por el contrario sea más grande, sobrepasen como 4 centímetros. Con ayuda de la regla voy a ir aplastando este cartón para que vaya cogiendo como esa forma redonda del tubo. Voy a marcar todo lo que sobra, digamos, del cartón, porque no quiero que la pieza monte una encima de otra, sino que llegue justo, ¿no? A ras, que quede del mismo tamaño del tubo. Cubrimos con suficiente pegamento el tubo porque vamos a pegar esta pieza de cartón. Quisiera aprovechar este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Vamos a dejar que se seque bien y mientras tanto vamos a hacer lo mismo con el otro tubo. La idea es que podamos meter una pieza dentro de la otra de esta forma. Pero como queda un poquito como ajustada, como que le cuesta entrar un poquito, voy a cortar esta parte de aquí para darle una forma así como redonda. Y como quiero que entre como todavía un poquito más fácil, le voy a quitar de las capas que trae el tubo, le voy a quitar 2 capas de cartón para que esta parte quede como más delgadita. Perfecto, así entra mucho mejor. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro tubo, pero quitándole la parte del cartón, pero por dentro. Para darle un bonito acabado voy a pintarlo con una pintura acrílica en color gris para que se vea del mismo color que como es el tubo originalmente por dentro, que es como gris, ¿no? Como plateado, color plata. El resto del cartón no hace falta pintarlo porque lo vamos a forrar luego con los palitos de madera. Pero si ustedes no lo quieren forrar con los palitos de madera, también lo pueden pintar o pueden forrarlo con telas o con cualquier otro material. Yo quiero aprovechar estos palitos y los voy a ir pegando en los tubos de esta forma. Primero los pongo y justo marco el tamaño para cortarlos todos del mismo tamaño. La idea es que me quede justo a ras, así que los vamos a cortar todos de este tamaño.
Vamos a poner suficiente pegamento y los vamos a ir pegando. Lo más importante es el primero que vayas a pegar, que te quede bien recto, porque ese será, digamos, la guía de todos los demás que vamos a ir pegando, uno al lado del otro. Y así evitamos que vaya a quedar torcido. Una vez que ya hemos pegado un grupo suficiente de palitos, te voy a mostrar un truco. Simplemente le ponemos una liga en la parte de abajo, otra liga en la parte de arriba. Vamos poniendo suficiente pegamento y así es mucho más fácil y rápido para poner todos los palitos. Me gustaría comentarles que su apoyo es muy importante para mí, por eso si te gusta mi contenido, regálame un me gusta y comparte. Una vez que los hemos pegado todo, pues esperamos unas horas para que eso esté bien pegado. Mientras tanto vamos a hacer lo mismo con el otro, pero de una manera diferente. Porque tenemos que medir los palitos que cubran únicamente desde la parte de abajo hasta aquí. No puede pasar de la parte donde hemos pintado de gris. Nos debe quedar de esta forma. Una vez que se ha secado bien, pues simplemente quitamos las ligas. ¿Ya tienes una idea de para qué puede servir esto que estoy haciendo? ¿Te puedes imaginar para qué sirve? ¿Qué función puede cumplir? Lo puedes dejar así o seguirle dando toques decorativos. Yo le voy a poner una cinta de yute con encaje como esta, pero que voy a pegar únicamente de la parte de abajo, de manera que sobresalga como 1 centímetro o centímetro y medio. Otra opción puede ser utilizar una cinta que no sea tan gruesa, sino un poquito más delgadita y poner una cinta abajo, una cinta arriba, o poner otro tipo de cintas o de encajes o cualquier otro detalle decorativo. Eso ya lo dejo a gusto de cada uno. A mí me parece que este es un detalle muy bonito, además le da como un mejor acabado. Ahora sí, ya mi manualidad está terminada. Yo la voy a dejar así, pero también si ustedes prefieren pueden en la parte de la madera pues aplicarle una capa de barniz. También pueden pintar o poner un detalle decorativo en la parte de arriba o en la parte de abajo. En esta parte utilizar pues un lazo, otra cinta, pintar la madera para darle pues algún color o simplemente pues aplicar resina para proteger la madera. Ahora sí, ¿para qué creen que sirve esto? ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué creen que sirve? Me encantaría que me escribieras un comentario, cualquier cosa que se te ocurra. Yo les voy a mostrar dos posibles ideas o dos ejemplos que a mí se me ocurren. El primero, y es la razón por el que lo hice, es como organizador o para guardar mis agujas de tejer. Así las puedo guardar en un sitio, tenerlas recogidas. En este envase pues las puedo transportar, me las puedo llevar o las puedo guardar y al mismo tiempo pues es un envase pues decorativo. O si no la quieres usar para guardar nada dentro, pueden usar los envases así de manera separadas, decorándolos iguales o de una forma diferente, simplemente poniéndole unas flores para usarlo como un recipiente o como un florero para decorar cualquier rincón de tu casa. Es una idea preciosa, ¿no les parece? Es increíble que podamos hacer cosas tan bonitas gastando tan poquito dinero, porque tan solo vamos a reutilizar materiales que de otra manera pues terminarían en la basura. Bueno, mis recicladores de corazón, espero que les haya gustado esta idea y sobre todo que se animen a hacerla. Ya saben que su apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo regálame un me gusta, escríbeme un comentario,
Comparte el vídeo con tus amigos, así más personas se animarán a crear y reciclar. Recuerda pasarte por mi blog crearyreciclar.com. Y para no perderte ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones. En estas ventanitas te dejo muchísimas otras ideas que puedes hacer reutilizando todo tipo de materiales. Y como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Chao!